Hola, en esta ocasión un video similar al de Goyo. Aquí estaremos revisando las diversas hazañas y habilidades mostradas durante el manga de Baki de Grappler, ya que Baki está dividido en mangas. Haré diversos videos sobre el scaling de Baki, aquí solo tomaremos hazañas del manga pero, estéticamente utilizaremos materiales de los diversos animes de Baki, las fuentes o materiales revisados aparecerán a lo largo del video y sin mucho más que decir podemos empezar. Solo el maestro Doppo, en sus inicios y sin dificultad, puede destrozar un tubo de concreto de varios metros de altura y decenas de centímetros de grosor. Usando nada menos que sus puños, incluso pudiendo alzar a algunos metros los pedazos del tubo al golpear el suelo, mostrando solo con sus puños un nivel muro grande, además de velocidades sobrehumanas para destrozar los pedazos antes de caer al suelo y lanzar múltiples ataques en pocos segundos. El rival de Baki en el torneo de karate, Suedo, puede noquear a dos sujetos de una sola patada, incluso cubriéndose con protección, mostrando fuerza de talla sobrehumana. El propio Baki puede reaccionar con facilidad a un golpe de Doppo, tal como se menciona que derrotó con facilidad al equipo de Shinshinkai, aun siendo solo cinta blanca, mostrando superar a artistas marciales sin problemas y seguirle el ritmo a personajes sobrehumanos. Demostrado al enfrentar y derrotar a Suedo, quien poseía capacidades aumentadas gracias a terapia médica experimental, mostrando un aumento de 30% en sus capacidades, lo que le permite tener fuerza, resistencia y velocidad en un nivel sobrehumano e inclusive superior al de los artistas marciales. Lo que no le sirvió de nada para evitar caer de una sola patada de Baki, que podía superar por técnica marcial a todos los karatekas que deberían ser más fuertes o rápidos que él. Baki solo en su juventud es capaz de anular las diferencias de estatura y fuerza con solamente técnica, logrando derribar a Suedo de 130 kilos, que prácticamente le duplicaba el peso a Baki, lo que no lo detuvo para noquearlo y derribarlo varias veces con sus patadas. Aunque, incluso es capaz de mediante llaves someter a sus oponentes, mostrando superar incluso fuerzas humanas de nivel olímpico sin problema alguno tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, de forma que tanto su resistencia como su fuerza sobrepasan los niveles sobrehumanos como un juego. Durante su entrenamiento de juventud, ya es capaz de cargar con 6 Olympique Standard Barbell 45. Que pesan 20 kilos cada uno, es decir la capacidad de cargar 120 kilos en peso muerto, aún sin sobrepasar la mayoría de edad. Uno de los primeros rivales de Baki en la arena subterránea, Shinoji Koso, es capaz de atacar con precisión milimétrica para cortar los nervios oculares, además esto solo con sus propias manos. Gracias a que en el mundo de Baki, el uso de artes marciales permite acceder a habilidades sobrehumanas, como varios artistas marciales que convierten sus manos en cuchillas, como el propio Koso o el maestro Doppo Orochi, lo que muestra ser menos efectivo contra Baki. Esto gracias a la durabilidad aumentada de Baki, que le permite seguir peleando aunque se le hayan cortado los nervios del brazo derecho, lo que de por sí reafirma las capacidades sobrehumanas de Baki sobre los humanos convencionales, de forma que el pequeño Baki no puede ser derrotado con daños convencionales a sus músculos, piel y algunos órganos internos, que daños a estas áreas detendrían a una persona de seguir peleando o el dolor les causaría una disminución de capacidad, lo que no se aplica con Baki, que puede continuar con sus mismas capacidades en combate aunque acumule daños en exceso. Pudo con solo sus puños romper el brazo de Koso y anular su técnica definitiva, misma que había mostrado destrozar la barricada de madera de la arena subterránea, gracias al entrenamiento de Koso que le permitió convertir su cuerpo en un arma filosa y capaz de destrozar diversas estructuras de materiales como madera, bambú, piedra y otros, logrando llegar Koso a niveles muro con sus puños, lo que no le bastó para resistir el golpe de Baki, que destrozó hasta el hueso del brazo de Koso, así anulando su ataque.
Pero incluso sin limitarse a esto, incluso logra superar la velocidad de Koso y detenerlo en su ataque más rápido y preciso, evitando que le corten el nervio del ojo, mostrando que tanto niveles muro como velocidades sobrehumanas, que superan a la élite humana. Baki puede seguir un intercambio de golpes a Toba, que medía más de 2 metros y era un luchador con décadas de experiencia, además de mostrar capacidades superiores a los rivales anteriores de Baki. Pero incluso así, los golpes del gigante apenas si son capaces de causar daños superficiales al pequeño Hanma, que sin tomar en serio a su rival ya puede causarle daño, además de resistir sus ataques. Incluso la fuerza de Toba directa contra Baki en una estrangulación no basta para someter a Baki, que a pesar del daño no disminuyen en lo más mínimo su ritmo. Que solo como aclaración básica, aunque Baki reciba el daño por los ataques de los enemigos, su cuerpo continúa el combate a pesar del daño y sus estadísticas no disminuyen con ataques que normalmente detendrían a otros, por eso que se mencione durante el combate que los ataques que hacen sangrar a Baki no le causan dolor o hacen efecto alguno. Lo que le permitió ganar su combate contra Toba, que a pesar de tener una durabilidad y resistencia sobrehumana igual que Baki, este logra derrotarlo al usar su técnica y precisión marcial. Una hazaña casual de Yujiro hizo que un cazador con décadas de experiencia se sintiera humillado frente al ogro, que logró derrotar con sus propias manos a un oso polar de 720 kilos y que comían morsas de 1 tonelada. Este prácticamente humillaba el nivel de otros animales y bestias, que a lo largo del análisis veremos que los animales en el mundo del Baki superan por mucho la fisiología y estadísticas de los del mundo real, lo que ya le da un nivel estructural sin problema, y el propio Yujiro con esta hazaña mostró superar el nivel estructural un día cualquiera de su vida con sus manos al desnudo. Que además, demuestra que Yujiro tiene resistencia a temperaturas extremas sin ropa especializada. Tanto se menciona, como se muestra que el ogro es capaz de derrotar cualquier fuerza en la tierra. Sea de peleadores humanos o incluso animales salvajes. Ya sea un boxeador o decenas de estos, ninguno es un problema para Yujiro, que hace ver igual de irrelevante la fuerza de decenas de luchadores como de cualquier animal del planeta, dejando como ridículo los niveles desde el sobrehumano hasta el estructural. Doppo Orochi es capaz de seguir el ritmo de Yujiro y lanzar ataques que logran hacer retroceder al ogro, mostrando el maestro del karate una potencia superior a los diversos artistas marciales que habían participado en la arena subterránea, incluso superar potencias estructurales de bestias con las que ha peleado Yujiro, al llevarlo al punto de usar la espalda demoníaca para acabar la pelea con una superioridad abrumadora sobre el dios de la guerra Doppo. Técnicas marciales de alto nivel como lo son la caminata imperial Udondi y la postura de karate Maeva, el usuario logra crear una cobertura omnidireccional que no permite que entre ningún ataque sorpresa desde ningún ángulo, creando una protección de 360 grados para los usuarios de estas técnicas. Siendo que Doppo solo logró superar la de Yujiro gracias a los instintos brutales involuntarios del ogro, que, en realidad es la única forma en la que el maestro Orochi hubiera logrado romper la técnica de Yujiro, que además de no tener ninguna abertura, es capaz de atacar desde cualquier rango y ángulo. Así que los artistas marciales, mediante solo sus instintos y técnica, logran crear coberturas que no permiten ningún tipo de ataque sorpresa. Con nada más que técnica marcial, Doppo logra igualar una técnica que permite reaccionar a ataques de todas direcciones, como lo puede ser una lluvia de flechas, lo que ya le dejaría a Doppo reaccionar a velocidad subsónicas de 1/3 de la velocidad del sonido. De igual forma logra bloquear los ataques del ogro, que empezaba a enojarse al sentirse igualado por el repertorio de técnicas y ataques de Doppo, que finalmente no fue nada para la verdadera fuerza de Yujiro, que aplastó sin problema alguno todas las técnicas de Doppo, junto con la velocidad del mismo dios de la guerra. Lo que muestra las capacidades de Yujiro superiores a las de cualquier tipo de arte marcial en todo sentido: resistencia, velocidad, reacción, fuerza y demás factores, donde el poder del ogro puede hacer ver como un juego a las artes marciales.
Como refuerzo de las capacidades o habilidad especial de los peleadores de Baki de pelear pese al daño, el propio Doppo logra continuar de pie e intenta golpear aún con fracturas por todo el cuerpo y daños que deberían haberlo matado o mínimamente lo dejaría en un hospital por años. Lo que simplemente refuerza que los luchadores de Baki pelean gracias a su voluntad, hasta llevar sus cuerpos hasta el final e incluso superar daños mortales con solamente el poder de la voluntad. Que, a pesar de esto, no implica que no puedan morir o sufran los daños, simplemente no pagan el precio por las diversas heridas, sino hasta que termina la pelea o simplemente acaban con la vida del luchador. Los ataques del ogro peleando en serio logran ignorar todo tipo de fuerza o técnica para dañar directamente los órganos y, por ejemplo, detener el corazón. Lo que le bastó para detener al dios de la guerra, que en ese punto había muerto por el ataque del ogro, que aunque tenga una fuerza y potencia capaz de destruir los huesos del propio Doppo, como burla de las artes marciales decide derrotarlo usando una técnica que lograría ignorar el cuerpo entrenado por 50 años de Orochi. Lo que ya añade al arsenal del ogro la capacidad de atacar directamente los órganos de sus oponentes e ignorar la resistencia fisiológica de su rival. Baki puede pelear a la par con el hermano de Koso, Shinoji, que era un médico que gracias a sus conocimientos de anatomía, fisiología, kinesiología y demás ramas de la medicina, que le permitieron tener capacidades físicas muy por encima de los deportistas y luchadores de élite de su mundo, incluido su propio hermano. Aunque, esto pasa a ser secundario, cuando sabemos que la especialidad de Shinoji es saber a dónde atacar para aumentar los daños e ignorar la fuerza del oponente y en su punto máximo, causar daños por todo el cuerpo. Baki en su juventud, aunque con dificultad, ya era capaz de resistir ataques directos a sus órganos, además de movimientos que noquearían a humanos normales, debido al daño a los órganos internos o el cerebro mismo, que apenas logra aturdir a Baki, incluso sorprendiendo al propio Shinoji, que consideraba sus técnicas como definitivas. Incluso el joven Hanma logra resistir un ataque que se expande internamente por todo su cuerpo, mostrando Baki que ni daños a su cuerpo, músculos, huesos, órganos, cerebro o incluso golpes que ignoren la resistencia bastan para noquear al joven Baki. Por su parte, Baki puede aplicar toda su fuerza en su puño, logrando que sus golpes normales generen potencias que destrocen el cuerpo humano sin importar si se ha reforzado con entrenamiento hasta el límite. Incluso los límites del cuerpo humano son apenas un juego para Baki, que es capaz de asesinar a alguien como Shinoji con un solo golpe, a pesar de su endurecimiento y entrenamiento especial, mostrando potencias muro grande hasta estructural con sus puños sin limitarse. En un repaso de la niñez de Baki, pudo derrotar solo al comienzo de su entrenamiento, enfrentar a 100 criminales usando armas, mientras que el joven Baki no tenía nada más que sus puños, donde logró romper katanas, superar baits, cuchillos, navajas, puñales, cadenas y más armas blancas, que simplemente no sirven contra Baki aún en su niñez, que había hecho este reto como una simple prueba para su satisfacción y rivalidad con su padre Yujiro, que igualmente había conseguido una hazaña similar con facilidad. Una hazaña casual de Hanayama es arrancar un pedazo de baraja con sus dedos. Baraja compuesta por 52 cartas, que ahorrándonos 42 páginas de teoría física. Hablamos de una resistencia promedio a la tracción de unos 15 a 20 megapascales y que para romper una baraja se necesitaría una fuerza de 70 kilogramos, fuerza de presión de corte con los dedos, lo que al convertirlo en newtons nos da 686. Que aunque parezca impresionante es incluso mayor, al saber que Hanayama no hizo esto con sus manos, sino usando 2 de sus dedos. Lo que realmente aumentaría la fuerza de Hanayama, mucho más, ya que apenas calculamos la fuerza aplicada a las cartas, no la fuerza generada por el Yakuza, que al calcular el área de gramaje, resistencia en gramos, de las 52 cartas, nos da que con cada dedo, Hanayama puede aplicar un peso de 100 gramos.
Es decir, Hanayama puede aplicar una potencia de hasta 70 kilogramos de fuerza en cada dedo, lo que a comparación de los humanos comunes que apenas logran una de 2 a 5 kilos, e incluso solo este movimiento del yakuza ya supera la potencia de golpes o patadas comunes, y el mero apretón de manos de Kaoru bastaría para igualar la fuerza al golpear de los mayores boxeadores de la historia. Al hablar que solo en sus dedos Hanayama puede aplicar una fuerza 15 veces mayor a la de humanos promedios. Lo que naturalmente le da la capacidad a Hanayama de prácticamente tratar como si fuera de goma los huesos, músculos y cuerpo humano en general, ya que la resistencia de materiales naturales como madera, piedra, huesos y similares son prácticamente materiales blandos para la fuerza abrumadora del yakuza, que puede jugar sin problema alguno con luchadores de alto nivel. Baki incluso en su niñez ya soportaba potencia en muro. Al enfrentar al Mono Yasa, que rompía pesas de metal como si de ramas, se tratarán y resiste ataques con machete de Ando, que podía romper troncos con facilidad como rutina diaria. Lo que no le bastó para hacer el menor rasguño al Mono Yasa, que rompió el arma solamente al recibirla con su cuerpo, mostrando superar potencias sobrehumanas y muro con facilidad. Lo que representaba un rival a la altura para el Baki de 13 años que pudo salvar a Ando y pelear con el mono a pesar de la diferencia de tamaño, peso y rango. La habilidad que he mencionado anteriormente de Baki y otros peleadores, para luchar a pesar de las heridas, es gracias a las endorfinas, que aunque en la vida real, se limitan a reducir las sensaciones de dolor y a aumentar la actividad cardiovascular, junto con la regulación del pH y otras cosas. En el mundo de Baki, fungen como droga natural que permite al cuerpo llevarlo hasta sus límites y entrar en un estado de frenesí que permite agudizar los instintos de una persona hasta romper sus límites, incluso en situaciones de muerte. O en el caso de Baki, en el momento que él quiera activar esta habilidad. Baki consigue liberar el secreto de las endorfinas durante su pelea con el Mono Yasa, que estaba llenándolo de heridas debido a que las técnicas marciales de Baki, al ser creadas contra humanos, tenían menor efectividad en el mono. De forma que Baki debió usar nada menos que golpes efectivos a máxima potencia en zonas sensibles para lograr derribar al mono, mostrando Baki que su fuerza, velocidad y resistencia puede aumentar varias veces al liberar endorfinas, que ya hemos explicado anteriormente su función básica en el universo de Baki. Durante la pelea, gracias a las endorfinas, los azotes y golpes contra el suelo, paredes de piedra o demás estructuras del bosque por parte del mono, solamente logró hacer a Baki sangrar y recibir daños superficiales por el cuerpo hasta que liberó endorfinas que le permiten ignorar todo el daño o dolor recibido durante el combate, de forma que el propio Baki, aún bañado en su propia sangre por los impactos, se mantiene sonriendo y listo para terminar su pelea. Así superando el joven Baki el nivel muroide solo a sus 13 años. Al causarle mayor daño al mono que hombres adultos con armas blancas, como lo son machetes o hachas, que literalmente se rompen al impactar la piel del mono, mismo efecto que nos sucedió en los puños de Baki, que simplemente deja como un juego las capacidades de todo tipo de armas blancas, sean usadas por delincuentes o profesionales. Qué bueno, directamente incluso armas de fuego como escopetas o pistolas siguen sin bastar para igualar las habilidades marciales del joven Baki, que con su propio puño pudo detener la mordida a matar del Mono Yasa. Que otra vez ahorrándoles la recapitulación de datos, dentro de Byteforce Anuclear Stress Production Innomining publicado por investigadores en el Departamento de Biología y Evolución de Harvard, calcularon que la fuerza de mordida de gorilas machos puede llegar hasta los 3420 newtons. Ahora hablamos que el propio Mono Yasa supera los cuerpos y fisiología de todos los homínidos de la vida real, lo que lo posiciona en una potencia de hasta 15.000 newtons
newtons al morder, que ya le da solamente al puño de Baki una resistencia muro, y hablando de nada menos que su fisiología, es decir que sus músculos, huesos, tendones y cuerpo en general, puede resistir sin necesidad de endurecerlo con técnica marcial o aumentando su resistencia con posturas especiales. Solamente el cuerpo infantil de Baki ya puede resistir potencias que romperían a cualquier otro humano, adulto, niño, artista marcial, deportista o fisiculturista. Hanayama puede destrozar un coche y hasta voltearlo con sus manos, solamente como forma para liberar la molestia provocada por la patada de Baki que logró derribar a Kaoru, que no pudo continuar su pelea debido a una interrupción. Aunque, la hazaña de destruir el coche fue varios minutos después de ese enfrentamiento, de forma que Hanayama logró superar un peso de 2 toneladas y destruir metal como si fuera de cartón en lo que para nosotros sería una pequeña rabieta, mostrando el Yakuza potencias muro grande a la hora de liberar su fuerza un poco a manera de liberación de estrés. Que hablando de una verdadera pelea, su fuerza es tal que incluso a un boxeador de talla mundial como Yuri, que ha derrotado a varios animales salvajes, peleando al mismo tiempo e incluso derribar a Baki antes de su entrenamiento en la montaña. Lo que no fue nada para Kaoru, que le destrozó el brazo al ejercer presión sobre este, que en este punto algo así sería imposible en la realidad con tan pocos segundos de presión, así que esta técnica no consta solo de la fuerza sobrenatural, sino de un talento del Yakuza para ejercer de forma quirúrgica una presión sobre el brazo del oponente, haciendo que solo personajes con control sobre su propio flujo de sangre en el cuerpo podrían evitar ser víctimas del ataque de Kaoru. Incluso para personajes más fuertes que Hanayama esta técnica podría servir. Aunque dije podría por algo, ya que depende de cada situación individual determinar si acaso Hanayama pudiera explotar el brazo de un personaje nivel montaña o similares. Por lo que, de forma general, cualquiera con fisiología antropomórfica o cuerpos humanoides serían víctimas de la técnica del Yakuza más fuerte de Japón. Baki compara la fuerza del Yakuza con la de su propio padre y lo ve como superior al propio Monoyasa, lo que no impide a Baki resistir los ataques de Kaoru, que deberían asesinarlo y que fácilmente han destrozado cráneos y huesos de boxeadores, luchadores profesionales y artistas marciales de talla mundial. Baki pudo reaccionar a ser aventado por una ventana de un gran edificio por Hanayama, incluso en caída libre vertical directo contra el suelo, fue capaz de salvar su propia vida, al sacar un arnés que tenía guardado, lanzarlo y atinar de nuevo a la ventana para regresar a entrar. La velocidad de caída libre en horizontal puede llegar hasta los 430 km por hora, que es la velocidad a la que terminó cayendo Baki del edificio, pero aún así logró reaccionar a tiempo para volver, incluso cuando no tenía nada en las manos, quedándole a Baki el doble de velocidad por poder reaccionar a esta caída. Sería un 70% de la velocidad del sonido, convirtiendo a los kilómetros hora a Mach. Esto mencionado por los diversos espectadores y demostrado por Baki, que estaba jugando con Hanayama y lo estaba abrumando completamente en velocidad, de forma que el Yakuza no podía conectar un solo golpe, aunque Hanayama ya había derrotado a Yuri con velocidades sobrehumanas, al superar lobos o al propio Baki al comienzo de su entrenamiento. El mismo que en este punto no solo había mejorado la velocidad de sus ataques y movimientos, sino que él mismo procesaba, reaccionaba y veía el combate a mayor velocidad que antes, todo gracias a su entrenamiento en la montaña. La técnica de Hanayama, que hasta ahora había logrado derrotar a todos sus enemigos, apenas si sirve para que Baki no pueda usar con total efectividad uno de sus brazos, ya que, a pesar del daño extremo, el cuerpo de joven Baki puede seguir peleando con el mismo ritmo a pesar de tener tendones, músculos y más partes al aire libre, mostrando las endorfinas incluso durante el comienzo del manga, que permite acceder a resistencia, durabilidad y resiliencia al dolor de decenas y hasta cientos de veces superiores a la de los humanos. Como menciona el propio Yujiro, mucho mayor que cualquier otra droga.
El talento de Baki para las artes marciales es tal, que técnicas avanzadas que pueden redirigir el poder del oponente como lo es el Aikido, que normalmente debería tomar décadas aprender, Baki puede lograrlo naturalmente. De forma que puede romper cualquier diferencia de fuerza, desviándolo así a otra dirección o a su propio rival. Que solamente para comparar con algo, es el mismo principio que la técnica del puño de agua que fluye de Silver Fang de Obu. Ya que, Baki aunque se veía superado en fuerza, musculatura y tamaño por el Yakuza, aún así fue capaz de llevarlo al suelo múltiples veces, aun cuando el joven Baki estaba en posiciones de desventaja, logró romper la diferencia y cambiar de lugar con Kaoru, para ahora ser el Hanma quien dominaba la pelea. Baki puede resistir un golpe de Hanayama con toda su fuerza, mismo que como daño colateral dejó incrustado a Baki en la pared al chocar contra la misma. En este punto Kaoru podría superar la fuerza del Mono Yasa o el propio puño de Baki, lo que fácilmente da al puño de Kaoru usando toda su fuerza, una potencia estimada de 60 a 80.000 newtons, lo que ya da a Baki una resistencia superior a niveles muro y similar a potencias estructurales. Además del mismo poder generar una fuerza similar a su resistencia, que además, se ve reforzada por el efecto de las endorfinas que mejoran el rendimiento de los peleadores. Baki mediante técnica marcial, puede romper los puños de acero de Kaoru, que tiene el equivalente a un cuerpo hecho de acero, como si sus huesos y músculos fueran de un material distinto al del resto de humanos. Aún así Baki logró superarlo en un intercambio de puños e incluso romper los dedos de acero de Kaoru, lo que reafirma que la fuerza y resistencia del hijo del ogro están en un nivel similar, que sin duda supera los niveles desde el sobrehumano hasta el estructural básico, junto con una velocidad de reacción, combate y procesamiento de información subsónicas que dejan como un chiste velocidades sobrehumanas. El escuadrón de Gaia fue capaz de devastar una base militar completa a ellos mismos, mostrando la capacidad de dejar con graves daños a tanques, vehículos armados y antibombas, que pueden resistir disparos, armas de calibre medio y hasta pequeños explosivos, mostrando que pueden igualar potencias de varios millones de newtons o varios megajulios de energía, lo que ya muestra capacidades estructurales en su máximo nivel, además de claro superar a las decenas de militares y soldados que estaban ahí. Todo esto pasando desapercibidos y sin que estén seguros de la verdadera identidad de los atacantes. Aún siendo atacado por el escuadrón de Gaia con armas e intentando asesinarlo, no son capaces de terminar con el joven Baki, que logra reaccionar a los ataques de los soldados y además los puede superar en fuerza, aun cuando lo atacan por la espalda o sorpresa. Así mostrando Baki que ni siquiera militares con un nivel de poder similar a Kaoru y Baki pueden ser igualados por Baki al explotar su habilidad marcial y no confiar solo en sus puños. Baki resiste ser lanzado a velocidades subsónicas directo contra el suelo de tierra, e incluso al ser lanzado contra el agua, lo que genera un efecto similar al de caer en concreto, aún así con el equivalente a un choque automovilístico a altas velocidades sin cinturón de seguridad. Solo logra despertar el poder de Baki, que se había recuperado de este ataque al activar las endorfinas. La fuerza de Baki puede superar en momentos a la de Gaia, que fue responsable junto a su escuadrón de destruir la infraestructura de una base militar, incapacitar e inclusive matar a decenas de soldados entrenados y con armas, lo que fácilmente le da solamente a Gaia un poder de cientos de miles de newtons con sus propios puños, patadas y ataques, que de por sí podían dejar inutilizables armamento militar con resistencias estructurales de un megajulio de energía de estándar. Que, vale aclarar, no es una hazaña individual de Gaia, este mismo es, a palabras de su escuadrón, el más fuerte del grupo, lo que ya deja tanto a Baki como Gaia en niveles similares o ligeramente superiores al muro grande o varias decenas de megajulios de energía con sus mejores ataques y usando el implemento de fuerza de las endorfinas o técnicas similares. Baki es capaz de pelear sin pensar.
Es decir, de forma inconsciente su cuerpo realiza los movimientos exactos que necesita sin necesidad de mandar señales previas, solo actuando de forma natural y acorde a sus instintos de pelea. Prácticamente lo comparan con pelear tras ser noqueado o caer inconsciente. De esta forma Baki puede anular predicciones o incluso la diferencia de velocidad, actuando antes que el oponente tenga tiempo de reaccionar o pensar en un ataque. En la edad de 13 años, esta habilidad es algo que no domina a voluntad y se activa solo en momentos de peligro, pero en su juventud ya demuestra en múltiples ocasiones que no solo domina esta técnica, sino que la puede combinar con otros movimientos y que funciona con oponentes de todos los niveles, desde el hijo de Kakukayo hasta Piccolo o incluso Yujiro. Vamos con una hazaña curiosa. Baki demostró que incluso tras morir usando nada menos que su espíritu o voluntad, puede regresar a la vida si no pasa mucho tiempo inconsciente, esto aunque visualmente parezca el alma o espíritu de Baki. En realidad se refiere a su conciencia, es decir que el cerebro de Baki le permite aún tener conciencia de sí mismo cuando el cuerpo está noqueado. Que claro, si el cerebro se ve dañado este fenómeno no surte efecto. Esta habilidad le permite a Baki prácticamente tener una vida extra y regresar al combate, aun cuando sus funciones biológicas se vieron frenadas. Este puede crear fuerza extra para regresar a la vida y pelear, siempre y cuando el resto del cuerpo siga en condiciones para luchar. Dentro del propio manga en japonés, Baki le dice a Gaia que lo llame como quiera: espíritu, alma, carácter. Pero que hay algo que hace que algunos luchadores no acepten la derrota incluso tras morir, mientras que Gaia está incrédulo al ver que Baki no muere incluso tras morir. Lo que realmente solo reafirma la capacidad de revivir tras pocos segundos de haber muerto del joven alma, aunque la misma se limita a que el cuerpo siga en un estado óptimo. Se podría decir entonces que Baki puede revivir de estar cercano a la muerte clínica, o incluso algunos segundos después de recibir muerte clínica en medio de un combate, y por tanto pelear incluso cuando lo asesinan asfixiándolo, ahorcándolo o deteniendo su corazón. Para el propio Yujiro, enfrentar a cientos de policías con escudos antidisturbios es menos que un chiste, al punto de romperlos como daño colateral, aunque estos deberían resistir incluso disparos de escopetas, al tratarse de la protección del primer ministro. Además, las pistolas tampoco son un reto para el ogro, que pudo superar a la guardia del primer ministro al dispararle y desarmarlos antes de recibir el disparo, mostrando el propio ogro ya velocidades superiores al sonido de entre 2 a 3 Mach. Un arco y flecha modificados para llevar al máximo su potencia, velocidad y fuerza, no fue nada menos que un chiste para el ogro, que alcanzó a tomar en el aire la flecha que se menciona demasiado lenta para matar a Yujiro. Aun cuando con las modificaciones este arco podría ser más de 3 veces superior a un arco compuesto normal, lo que ya le daría una velocidad ligeramente superior al sonido, que repito, era demasiado lenta para asesinar a Yujiro. Mostrando el ogro incluso sin pelear en serio, superar todo tipo de armas incluso a quemarropa y hasta darse el lujo de jugar con estas como si de juguetes se trataran. Baki pudo tener un calentamiento de 12 horas con Hanayama y Yuri, aun cuando estaban luchando los dos contra Baki al mismo tiempo, y el propio chico tenía un peso extra de 24 kilos, prácticamente un tercio de su propio peso extra. Aún así logrando pelear de igual a igual con Kaoru, que como vimos llega a niveles estructurales sin problema, pero incluso la fuerza abrumadora del Yakuza ya no era suficiente para detener a Baki, que estaba apenas calentando para su pelea contra su padre Yujiro. La famosa hazaña del terremoto, que antes de determinar la escala o rango del mismo. Para lo que nos guiaremos del manga en japonés mismo, vamos a repasar un segundo antes qué implica esto con unos cálculos, aunque otra vez, es obvio que en la vida real es imposible por muchas razones. Para este caso hipotético solo calcularemos la fuerza de Yujiro para generar esta hazaña aún con el toque ficticio. Usando la fórmula de trabajo, W igual a fuerza, F, por distancia, D, con la energía calculada de un terremoto de escala Richter 7, quedándole valores algo menores, en los que tanto el terremoto como el ataque de Yujiro solo recorrieron 10 kilómetros.
Al calcular con estos datos, obtenemos una potencia de 200.000 millones de newtons, o un nivel similar a 43 toneladas de TNT, lo que prácticamente permite al ogro acceder a un nivel bloque de ciudad. Aunque, revisando el manga en su versión japonesa, se recalca en el japonés que es un terremoto grande. De hecho, incluso se enfatiza en la escritura, no en la pronunciación, o sea, en japonés los kanjis se pueden dividir en pronunciación y la palabra en sí, que mientras en la pronunciación solo hablamos de un terremoto, en los kanjis se añade el verbo auxiliar que funciona como significado definitivo, de forma que no hablamos de un pequeño terremoto, sino uno de máximo nivel y bastante grande, que incluso en el manga se muestra que causa movimiento por toda la ciudad. Lo que haría que la hazaña calculada anteriormente valga como el valor mínimo de la fuerza de Yujiro, pero con esta nueva aclaración podemos actualizar los datos del anterior cálculo. Suponiendo un terremoto de escala 9, deberíamos cambiar la energía a 1.9 por 10 elevado a 18 y la extensión del terremoto la aumentaremos a 50.000 metros. Ya dejaría al propio Yujiro en un nivel de 40 billones de newtons o 9 kilotones de energía. Lo que posiciona la fuerza del ogro en un nivel pueblo estándar golpeando con toda su fuerza, aunque aclarando que esto no incluye su fuerza con la espalda demoníaca, donde Yujiro puede llegar a aumentar aún más su poder, resistencia y velocidad. Hablar del scaling de Baki necesariamente requiere varias aclaraciones. Solo con el Baki de 13 años, sabemos que aunque fisiológicamente, es decir en cuanto a los límites físicos reales del personaje, no sobrepasa el nivel muro grande, sus artes marciales le permiten aumentar la potencia de patadas, golpes, bloqueos y reacciones. Por lo que, separaremos las estadísticas de Baki en una ficha algo diferente a las ordinarias. Applicative Power. Muro, 50.000 newtons, mediante endorfinas. Muro grande, 40 megajulios, Destructive Capacity. Muro, 25.000 newtons, mediante endorfinas. Muro, 4 megajulios, velocidad reacción. Subsónica 70% más. Velocidad combate. Subsónica 70% más. Velocidad desplazamiento. Sobrehumano, 10 metros por segundo. Fuerza sobrehumana, cargar más de 100 kilogramos. Resistencia fisiológica. Cuerpo humano con mayor musculatura y bajo porcentaje de grasa. Resistencia mediante técnicas marciales. Muro, 4 megajulios, mediante endorfinas. Muro grande, 40 megajulios, durabilidad, varias horas de combate, vitalidad, sobrehumana y pseudo-inmortalidad, endorfinas más espíritu de batalla. Katsumi con solo 20 años de edad tiene una precisión marcial para cortar cristal con sus propias manos como si fueran navajas de titanio, incluso Doppo menciona como pistolas y flechas ni siquiera podrían derribarlo, lo que muestra una escala sónica para los artistas marciales de la arena subterránea de más alto nivel como el propio Katsumi, Baki o Doppo. Para el joven Baki de 17 años, pelear con un gigante no es un problema, aun cuando su rival medía casi 3 veces más y lo superaba en más de 100 kilos de peso. Las patadas, golpes y bloqueos de Baki bastaron para anular la diferencia física que había entre los dos hasta noquearlo y prácticamente destrozar su mandíbula con patadas certeras a la cara, mostrando ser bastante superior a personajes similares a su versión durante la pelea con el simio Yasa. Es decir, niveles muro a muro grande, son apenas un juego para el campeón. Un Yokozuna, es decir, uno de los mejores luchadores de sumo de ese momento, era capaz de derribar a luchadores de sumo de más de 250 kilos con solo su dedo meñique, lo que le permitió derrotar al maestro Motobe al superar su fuerza usando solo el meñique. El oponente de Kaio Rexu, el ruso Sergei Tarkov, entrenando tirando hacia arriba en una colina un coche de mina lleno de piedras, mientras el clima estaba en condiciones lo suficientemente extremas para acabar con la vida de una persona común, mostrando que este podía cargar decenas de toneladas en condiciones extremas, lo que ya lo posiciona en una escala muro grande sin problema alguno, al poder conseguir esta hazaña por su técnica marcial, misma que utiliza para combatir en el torneo máximo.
lo que nos sirvió para detener a Kaio Rexu y los 4000 años de historia de China, mostrando superarlo completamente en fuerza, resistencia y velocidad. Lo que deja al maestro del Kenpo chino en un nivel estructural, incluso sin pelear en serio y además, mostrando técnicas mortales que pueden acabar con oponentes con mayor fuerza al literalmente dislocar, romper o quebrar el cuello, a deseo y juicio del que ejecute la técnica del loto giratorio. Toba fue capaz de al caer de una gran altura aplastar una gran camioneta, de un peso de hasta 2 toneladas y sobrevive al equivalente a un choque automovilístico de destrucción total, lo que ya le da una resistencia incluso a energías iguales o mayor a 3 megajulios, o un nivel muro grande hasta estructural. Aunque hablamos aquí únicamente de su resistencia, ya que la capacidad de generar dicha destrucción fue gracias a caer de gran altura y el aumento de velocidad por la caída. Las balas no son suficientes para atravesar el cuerpo de Hanayama, que ha soportado peleas a mano desnudo contra oponentes con armas blancas y de alto calibre, las que apenas si hacen cicatrices en el cuerpo del yakuza. Dentro del torneo pudo romper la columna vertebral de su oponente con nula dificultad, manteniendo su fuerza sobrehumana que puede tratar al cuerpo humano como si estuviera hecho de papel, lo que lo posiciona en niveles muro grande sin dificultad alguna. El aikido es tan eficaz que permite a un viejo como Shibukawa derribar a un campeón olímpico con una diferencia de peso 3 veces mayor al suyo, con gran facilidad y velocidad, de forma que para las técnicas del aikido la fuerza pasa a ser irrelevante, ya que la fuerza del oponente se le aplica a sí mismo y con malas posturas de combate es fácil derribar al enemigo, lo que da la capacidad a los usuarios del aikido de redirigir ataques con gran fuerza o potencia hacia los oponentes o desviar los mismos para llevar a su enemigo al suelo. Igari fue capaz de soportar la potencia de Yokozuna, e incluso dislocarle el brazo, mostrando que la fuerza superior a 250 kilogramos del sumo no bastaba para detener al luchador profesional que incluso con técnicas de sumo podía pelear con una potencia similar o igualada al campeón de sumo, mostrando potencias de nivel muro grande la mayoría de participantes del torneo máximo, que ya eran superados por el propio Igari gracias a su gran altura y peso. Retsu Kaio es capaz de quebrar una gran campana de 10 toneladas y hecho de materiales bastante resistentes, mostrando que ni los maestros de artes marciales chinas con décadas de experiencia y entrenamiento pueden igualar esta hazaña, que ya permite a los puños de Retsu superar resistencias muro grandes sin problema. De hecho, en el manga japonés se menciona la capacidad para destruir la campana de 10 toneladas con materiales de hasta 200 kilos de alta resistencia y de reducirla a pedazos con sus artes marciales, que nombran como espadas como figura retórica para referirse a lo peligroso que pueden ser las manos de Retsu. La fuerza sobrehumana de Toba no fue nada para el Kaio, que podía soportar todos los ataques y combinaciones del luchador profesional. Retsu demostrando que los niveles sobrehumanos hasta muro grande son meramente juegos para él. Al destrozar el cuerpo de Toba, que ya había resistido una gran caída en la que destrozó un gran vehículo y resistió la liberación de energía durante el choque superior a varios megajulios, misma resistencia que se vio ridiculizada por Retsu, que resistió un movimiento similar del propio Toba esta vez en contra de Retsu. Katsumi es capaz de acelerar sus ataques y mover su cuerpo hasta llegar a una velocidad supersónica al impactar su golpe contra un oponente, como lo fue Hanayama, que resistió varios de estos golpes que rompen la barrera del sonido, es decir, Katsumi puede aumentar su velocidad hasta una supersónica al golpear a máxima velocidad, que supondremos se limita al Mach 3 como valor intermedio. Lo que, aunque parezca lo más interesante, en realidad es incluso más impresionante la capacidad de Hanayama de recibir estos golpes directamente en su cuerpo.
El jefe Yakuza pudo resistir varios golpes match directo contra su cuerpo, a pesar de que estos ya eran iguales al recibir varios disparos de balas de cañón o con una potencia de 60 megajulios, ya que Katsumi es capaz de hacer varios golpes en un pocos segundos, mientras utiliza todo su cuerpo para impactar sus ataques y acelerar a velocidades match, que en este caso se reduce a su velocidad de combate, mientras que en reacción se mantiene en niveles subsónicos, y en desplazamientos una sobrehumana de 10 metros por segundo el desplazamiento. Como ya habíamos visto antes, el espíritu de pelea de los luchadores les permite romper la barrera entre el mundo de los vivos y muertos para continuar peleando o incluso recibir apoyo de fantasmas del pasado, que, aunque normalmente no pueden interactuar directamente con ellos, su aparición casi siempre viene acompañada de una recuperación de la estamina o salud de un luchador, para continuar peleando hasta ganar. Doppo puede quebrar un cráneo solo con usar las endurecidas yemas de sus dedos como armas, en este caso con un impacto pulso cortante quiebra el cráneo, mostrando que es capaz de generar potencias sobrehumanas incluso con una mano, además de servir como técnica asesina y así terminar un combate de un solo movimiento. Sobre la famosa red y dardos lumínicos, en realidad Yujiro sí fue capaz de reaccionar a los disparos del primer dardo, pero este mismo solo era una distracción para que le lanzaran la red por la espalda y dispararon desde toda la arena con anestésicos disparados desde armas de fuego como rifles o escopetas, para detener a una ballena y con varios tranquilizantes para rinocerontes blancos. Lo que deja la reacción de Yujiro hasta Grappler en un límite hipersónico, ya que es necesario entender que obras como Baki con diferentes mangas y escritas durante años tenían planteado diversos niveles de poder a los que se manejan actualmente, tal como sucede con mangas igual de antiguos como Dragon Ball o Berserk, que ha ido cambiando los límites o máximas capacidades de sus personajes a lo largo de los años y sagas. Que en nuestro caso, para Yujiro implica que durante la creación de Baki de Grappler, no se tenía pensado o planeado que Yujiro alcance velocidad lumínicas o miles de veces de superior al sonido. Por lo que ni Yujiro, ni nadie de la obra en este punto de la historia puede acceder ni siquiera a velocidad relativistas. Baki puede pelear y resistir los ataques de Igari, hasta el punto de superarlo usando su gran velocidad y abrumando a Igari con ataques, a pesar de que él mismo ya soportaba ataques que generaban fuerzas mayores de 1/4 de tonelada, tanto en la lucha libre como al derrotar a Yokozuna, que podía hacer esta hazaña con su meñique. Aún así nada de esto le sirvió a Igari contra Baki, que resistió todos sus ataques, que físicamente al crecer había aumentado su resistencia hasta el punto de que ninguna clase de ataque, incluso si es por oponentes de 2 metros y más de 100 kilos, pueden realmente hacer daño definitivo a Baki, gracias a sus músculos que sirven como armadura natural que prácticamente permite a Baki resistir ataques de hasta potencias muros sin necesidad de cubrirse o usar técnicas marciales. Su fisiología misma es la que se desarrolló hasta el punto de resistir daños que deberían asesinarlo o aplastarlo con facilidad. Aún así, incluso en combate cuerpo a cuerpo sin técnica marcial, Baki fue capaz de derrotar a Igari. Retsu pudo distraer a Katsumi mediante el disparo de aire, una técnica que infla el pecho de aire, el cual Retsu después lanza en forma de cerbatana para atacar a distancia y así lograr posicionarse frente a Katsumi y golpearlo antes que el golpe match acierte, mostrando el maestro de las artes marciales chinas igualar la velocidad del golpe match y superarla por poco, lo que lo posiciona en una velocidad entre el 4 a 5 match o supersónico. Aunque claro, Retsu demostró durante todo el torneo tener una superioridad bastante marcada con los otros luchadores y hasta los de élite como lo eran Katsumi, que de por sí parecía tener el título del más rápido del torneo al moverse a velocidades sobrehumanas hasta supersónicas, que claro, no sirvió contra el maestro del Kenpo, Retsu Kaio, que además mostró ser superior a la fuerza del propio Yakuza, que ni siquiera con varios golpes pudo noquear o derribar a Katsumi, lo que Retsu pudo hacer solo con uno.
mostrando de por sí potencias muro grande hasta estructural sin problema, y sus ataques pueden llegar a potencias de hasta 100 megajulios al superar a los del propio Katsumi. Alexander Gayen, el representante de Rusia, tiene diversas hazañas desde el nivel sobrehumano hasta el muro grande, al romper árboles gigantes sin problema o atravesar materiales extremadamente duros, que además estaban reforzados por capas de hielo. Pudo superar a Hanayama, que de por sí ya pudo pelear con Katsumi y era mucho más fuerte que en el pasado, y hasta pudo pelear con una anaconda gigante de más de 14 metros de largo y capaz de devorar personas con un mordisco. Pudo, además de soportar su mordisco, la inmensa presión ejercida por la misma. Esta supondremos mide 1 metro de ancho y tomaremos el valor de 15 metros de largo, lo que haría que la serpiente mida 150.000 centímetros cuadrados y pueda ejercer una fuerza de hasta 13.500 millones de kilogramos, que sería equivalente a 132 megajulios o un nivel estructural. Lo que no bastó para derribar al gigante ruso, que era el peleador más alto en todo el torneo y presumiblemente en todo el mundo. Aún así, la fuerza máxima de Jack, en un estado de frenesí por las drogas, pudo derribar al gigante ruso a fuerza bruta, y hasta pudo ignorar su resistencia sobrehumana para mandarlo a volar, mostrando Jack en este punto potencias igualmente de cientos de megajulios o nivel estructural con sus mejores movimientos y una resistencia a potencias muro grande sin problema alguno, pero aquí sin duda la fuerza de Jack al golpear es su mejor y más poderosa arma, ya que en este punto ni siquiera alguien como Hanayama, Katsumi o Doppo Orochi podrían resistir un ataque de tal potencia directo al cuerpo. El ataque de Yujiro, desviado por Retsu, fue capaz de destruir gran parte de una estructura y destruir pedazos de la pared como mero daño colateral, aun cuando el golpe iba dirigido contra el maestro chino. El simplemente desviar el ataque pudo crear una destrucción estructural, lo que ya muestra la facilidad de Retsu para resistir potencias estructurales e incluso llegar a rangos bajos del nivel edificio. El talento de Baki es tal, que pudo aprender a superar e imitar todos los movimientos de los 4000 años de historia de Retsu, es decir que Baki mediante su imaginación enfrentó a Retsu usando todo el arsenal de técnicas que había mostrado durante el torneo, a tal punto de copiarlas a la perfección en cuestión de varios minutos, hasta el punto de poder tomar por sorpresa y superar la velocidad de Retsu, el mismo que tomó por sorpresa al golpe match de Katsumi, que aunque en un principio Baki no podía ver, al entrenar hasta liberar su sangre Anma y pelear en serio es que pudo superar al Kaio, lo que posiciona al Baki de 17 años con velocidades supersónicas a hipersónicas de entre 4 a 5 Mach, gracias al uso de endorfinas, mientras que en su estado normal se encuentra en velocidades subsónicas hasta sónicas en combate y reacción. Además de mostrarse capaz de resistir las patadas y golpes de Retsu, hasta el punto en que pudo derrotarlo en la pelea o incluso quitarle la vida de haber querido, demostrando Baki una resistencia de entre 200 a 300 megajulios o un nivel estructural para Baki usando endorfinas, y una media de 50 a 80 megajulios en su estado marcial mediante sus técnicas marciales. Que en el caso del hijo del ogro, podemos decir que en este punto su fuerza y resistencia eran casi similares, por lo que estos niveles de resistencia son similares a su fuerza. Baki y Jack pueden pelear a la par, aún sin ir completamente en serio. El principio de su combate, podríamos decir que fue el equivalente a una pelea entre hermanos, por lo que ninguno iba con sus máximos movimientos aún así ambos muestran poder seguir el ritmo a velocidades desde subsónicas hasta sónicas y resistir ataques nivel estructural sin problema. Baki por su cuenta puede imitar el golpe match de Katsumi hasta igualmente romper la barrera del sonido con sus golpes, mostrando su capacidad de llegar hasta velocidades supersónicas hasta hipersónicas en combate, mientras que su reacción se limita a velocidades sónicas. Mientras que su fuerza al liberar la espalda del demonio aumenta a un punto tal que incluso Jack puede ser superado con relativa facilidad, llegando en este estado hasta una potencia de 1000 megajulios y cercano al edificio sin problema alguno, siendo una forma anterior a la espalda completa la que permitió que derrotara al maestro de las artes marciales chinas.
Applicative Power. Muro grande, 40 megajulios, mediante endorfinas. Estructural, 300 megajulios, DC. Muro, 10 megajulios, mediante endorfinas. Muro, 30 megajulios, velocidad reacción. Sónica, supersónica, 1, 2, match, velocidad combate. Sónica, supersónica, 1, 2, match, hipersónica, 5 match, velocidad desplazamiento. Sobrehumano, 10 a 20 metros por segundo, fuerza. Sobrehumana cargar, más de 250 kilogramos sin problema, resistencia fisiológica. Cuerpo humano con mayor musculatura y bajo porcentaje de grasa / muro, 10 megajulios, resistencia mediante técnicas marciales. Muro grande, 40 megajulios, mediante endorfinas, estructural, 300 megajulios, durabilidad, varias horas de combate, vitalidad, sobrehumana y pseudo-inmortalidad, endorfinas más espíritu de batalla. Gracias por ver este video, será el primero de una serie de análisis a los mangas de Baki y sus diversas sagas, junto con escalas de los personajes aparecidos durante las diversas sagas. Espero que les haya gustado este video, no duden en dejar sus sugerencias, preguntas y dudas en comentarios, compartir para apoyar el video y dar like y suscribirse si aún no lo hacen. Sin mucho más que decir me despido deseándoles suerte y buena salud.